La mayoría de los hombres 40 y más están de este tamaño y nadie les dice nada. Porque no hay una persona que esté totalmente exenta de toda esta violencia porque la tenemos empapándonos todo el día. Ahorita que mencionas estas inyecciones como Ozempic, Que no son para pérdida de peso, son para diabetes. la manera en la que a ustedes como nutriólogos educan es como que dale la misma receta a todos 2000 calorías, a todos shalala, y dales estas cosas súper raras que funcionan, pero que son súper raras y que no van a funcionar porque no las vamos a consumir. Tenemos maneras de diagnosticar que no sean con el peso. De hecho, el peso no forma parte de un diagnóstico nutricio. Pero todo eso nos lo enseñan los mismos doctores. Exacto, los mismos nutriólogos. Y todo esto es violencia. Exacto. O sea, todo esto es abuso de parte de los mismos nutriólogos hacia nosotros. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro 7º episodio. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, me apasiona muchísimo y tengo una invitada que pues es una experta en esto. Danely Montero, bienvenida. Gracias. Ella es una nutrióloga con formación en trastornos alimenticios y creadora de contenido en todo este tema. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Joina. Qué padre estar acá. Gracias a todos por escucharnos y encantada de que me traigas estos espacios para hablar de temas tan importantes como lo que vamos a tocar hoy. Definitivamente. Quisiera que nos platicaras un poquito de cómo inicia pues toda tu carrera en esto de la nutrición. Estudiaste nutrición, supongo que fue una nutrición tradicional. Sí, estudié nutrición, la licenciatura normal, un enfoque tradicional. Yo empecé mi carrera en el 2014, entonces estamos hablando ya de más de 10 años. Entonces sí era una formación, o sigue siendo en las universidades una formación centrada en peso, una formación con estigmas, con creencias alrededor de la gordura bastantes violentos. Y cuando yo termino mi carrera, me voy a mi servicio social en un IMSS, ¿no? Y ahí te das cuenta que esta nube de privilegios que nos rodea no es la mayoría o el grueso de las personas, ¿no? O sea, te das cuenta que lo que te enseñan de nutrición en la licenciatura quizás no aplica allá afuera porque más del 60% de la población mexicana vive en inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo les dices? Para bajar de peso, deja de comer si en general no tienen comida. Y ahí empieza como mi criterio de decir es que esto no cuadra con lo que yo sé, ¿sabes? Y me empezó a hacer como ruidito. Viene pandemia, o sea, termino yo la licenciatura, termino yo mi servicio, viene pandemia y fue como, ¡fum! No puedes hacer nada, tu título está atorado en la universidad y pues ponte a hacer algo recreativo. Y empiezo yo a leer, ya sabía yo que había cosas de la nutrición que no me gustaban y me doy cuenta que hay una nutrición que no se centra en el peso. Y fue como, ¿cómo? Hay una nutrición que no se centra en subir a los pacientes a una báscula, qué loco. Luego hay una nutrición que sí habla de justicia social. Y ahí fue como, me voló la cabeza y fue como, claro, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que a mí me gusta. También hablar de justicia social, ver a las personas no solo como un cuerpo que tiene que moldearse, porque eso no es la nutrición. Y empiezo a leer, empiezo a investigar, a escuchar personas, sus testimonios. Desde mi privilegio de la delgadez, yo decía, es que pues hay cosas que quizás yo no he experimentado, pero hay personas que han sufrido violencia por el tamaño de su cuerpo, ¿no? Así como personas que han experimentado violencia por su color de piel,
hay las personas que lo han experimentado simplemente por ser gordas, ¿no? Y dije, tengo que escuchar, tengo que pausar y quitar mis estigmas, mis juicios, mis creencias. Ahora sí que callarme y escuchar nada más. Y llego a este hermoso mundo de la nutrición no centrada en peso, de la formación de trastornos de la conducta alimentaria, de la gordofobia. Y aquí me tienes 5 años después. Entonces, estudiaste, o sea, después de tu formación como nutróloga, ¿estudiaste algo especializado con los trastornos de la conducta alimentaria o fue todo empírico? Sí, empírico un poco, pero también diplomados, certificaciones internacionales, que vaya, si te soy bien honesta, todavía tienen muchísimo que desear porque siguen hablando el tema trastornos de la conducta alimentaria con obesidad y eso tenemos que trabajar mucho para poderlo separar. Pero sí, o sea, fue mucho empírico, pero también con formación respaldada. Ok. Y entonces, hasta que terminas tú la carrera y hasta que empiezas a estar como en tus servicios, que te nace todo este interés por la gordofobia, bueno, por hablar de estos temas, por hablar de la justicia social, por hablar de la gordofobia, pero eso una vez después de que terminas la carrera totalmente. Sí, yo en la carrera súper centrada en peso, clínica, deportiva, o sea, yo no tenía idea de esta parte de que las dietas no sirven, porque aparte yo como mujer delgada nunca había hecho una dieta, ¿sabes? Entonces, pues para mí era como, soy delgada, en ese entonces en la licenciatura yo pesaba 20 kilos menos de lo que peso ahorita, o sea, era una mujer con todo el privilegio de la delgadez. Yo no tenía idea de lo que conllevaba hacer una dieta. Tenía la teoría, pero nunca lo había hecho para mí. Claro. Creo que así como tú vivías como en esta burbuja y en este estigma porque tenías el privilegio de ser delgada, nos podrías compartir para todo el mundo que nos está escuchando qué es la gordofobia y qué es este privilegio de la delgadez. Ok. El privilegio de la delgadez son todas estas facilidades que tienen las personas delgadas para acceder a distintas cosas sin tener ninguna problemática. Y ahí entra la gordofobia. La gordofobia es un sistema de discriminación que se basa en creencias, pero que genera actitudes que condenan a las personas de cuerpo grande simplemente por su tamaño de cuerpo. Es decir, la violencia a las personas gordas simplemente por ser gordas. Ejemplo, tenemos estos sillones que para ti y para mí son cómodos, ¿no? O sea, tú no llegaste a este espacio pensando en si voy a caber en un sillón. Exacto. Las personas de cuerpo grande, sí. Y uno diría, pues es que baja de peso, ¿no? Estamos hablando de que esto es institucional, esto es industrial. Hay espacios que no están diseñados para las personas de cuerpo grande. Camillas de hospitales, las camillas de exploración de un consultorio, las batas de un consultorio, tampoco una báscula. Las básculas llegan a 100 kilos, 120 máximo. Los tomógrafos, los aparatos de resonancia magnética no están diseñados para las personas de cuerpo grande. Y esto hablando únicamente de todo el tema de la salud, o sea, porque esto en realidad sucede alrededor de todos los temas. Pensemos en aviones. Ajá. El asiento del avión. Si hay una persona de cuerpo grande, tiene que comprar 2 asientos. Y volvemos a este punto donde estamos educados en decir, pues que baje de peso, ese es su problema. Sí, pero una persona alta, que no decide ser alta, o sea, nació y fue alto, ¿no? No le decimos nada. No le decimos nada, ¿no? Al contrario, se buscan espacios donde esa persona quepan bien sus piernas, donde puedan estirarlas. O es como si al subir un avión a ti te cobran un monto extra por ser negro. Sí, no tendría sentido. No tendría sentido y estamos hablando de una violencia, ¿no? Sí. Eso viven las personas de cuerpo grande. Sí, lo viven en prácticamente todos los... En todos los sentidos, ¿no? O sea, sí. Los inmobiliarios, el transporte, socialmente, en la parte de la salud, te digo, desde batas, tomógrafos, aparatos para rayos X, que no tienen la capacidad de ciertos kilos. Sí. Oye, ¿y tú que has estudiado tanto y has leído todo tanto acerca de este tema, de dónde crees que nace este gran rechazo o discriminación por las personas grandes? Ok, justo este es un tema bien interesante que se mezcla mucho con justicia social y demás. Hay una autora que se llama Sabrina Strings
Sabrina Strings tiene un libro que se llama Feeding the Black Body, temiéndole al cuerpo negro, o a la negrura, y habla de cómo la gordofobia tiene orígenes en el racismo. ¿Por qué? Porque las mujeres negras son grandes, Sí. son gordas, son personas que abarcan mucho tamaño, ¿no? Y en el sexismo también, porque Y en estamos el hablando sexismo. de mujeres Exacto. específicamente. Exacto. Entonces, este libro se plantea en los años donde los negros formaban una parte importante de esclavitud, ¿no? Y para las mujeres blancas, que eran las dueñas de estas personas negras, era: no puedo ser gorda porque entonces yo me parecería a mi esclava. Yo no puedo ser similar a alguien que es mi esclava. Entonces se empiezan a salir a la industria todos estos productos para pérdida de peso, para blanqueamiento, para ser más pequeñas, para ser más bonitas, etcétera. Todo con la finalidad de no parecerte a tu esclava. Y de ahí es donde se empieza a estudiar un poquito de, claro, la gordofobia tiene muchos orígenes en el racismo, porque las mujeres blancas hacían todo lo posible por no ser obscuras, por no ser gordas. Y sumado a eso, a la parte social, cultural, que ya iniciaban las pinturas de mujeres más hegemónicas, de mujeres más delgadas. O sea, si nos regresamos a la Venus, era una mujer corpulenta, ¿no? Pero conforme van avanzando los años, se empiezan a pintar a las mujeres cada vez más delgadas, cada vez más blancas. Y si se pintaban a mujeres de color, eran las esclavas, Claro. eran las indígenas, Claro. eran pues la minoría, o no eran minoría ni siquiera, pero eran las violentadas. Y de ahí surge un poco la gordofobia y se va pues llevando conforme van pasando los años con la industria de la dieta a hacer productos que hacen millonaria a esta industria y nos lavan la cabeza, sobre todo como mujeres, a partir de algo que se llama violencia estética. ¿Y qué tan relacionado crees que está esta narrativa de justamente de la gordofobia, de toda la violencia estética, con un tema político? ¿Crees que Súper tiene una agenda relacionado. política? Sí, claro. Claro, todo es político, ¿no? Sí. Y vaya, la gordofobia, la violencia estética son una misma con el patriarcado, ¿no? De hecho, la violencia estética tiene 4 pilares que la sostienen, ¿no? La gerontofobia, que es el miedo a envejecer, a que las mujeres, sobre todo, tengamos canas, ¿no? Arrugas. Tengamos arrugas, tengamos la piel ya flácida, que si del cuello, que si del párpado, ¿no? Esa es la gerontofobia. Tenemos a la gordofobia, tenemos al sexismo y tenemos al racismo. Esto es lo que sostiene a la violencia estética. Ok. Y si nosotros hablamos de estos 4 pilares y le rascamos, nos vamos a dar cuenta que estos 4 pilares tienen un pilar principal, que es el patriarcado. Claro. ¿No? Estamos hablando de sexismo. Sí. Estamos hablando de gordofobia. Estamos hablando de gerontofobia. Estamos viendo que es muchísimo más exigente para las mujeres que no nos veamos viejas. Ahí tenemos a la mamá de las Kardashians, que nunca me acuerdo el nombre, pero Kris. Acaba de salir una foto de ella, se hizo mega viral, de cara limpia, impecable, como si estuviera en sus 20. Y todo el mundo de que, wow, impresionante, pero también críticas de si tiene o no tiene arrugas, si tiene o no tiene tantos años. Pero si vemos, por ejemplo, a Brad Pitt, que no se ha hecho nada en la cara, o al menos se ve con más arrugas, sus canas, se le notan ya sus años, es wow, un sugar perfecto. Qué guapo. Qué guapo se ve. Yo sí quiero uno así. Envejece como el vino. Exacto. Y las mujeres, no, tienes que hacer todo lo posible para no verte vieja, para no verte con canas. O si te vas a dejar las canas, hazte un diseño que se ve increíble, que te rejuvenezca, pero son canas. Estamos hablando de que siguen siendo canas. Sí, que padre, dales un look increíble. Arréglalas, peínalas, píntalas, lo que tú quieras. Pero no es con la finalidad de no verte vieja. ¿Sabes? Y eso es lo que hace la gerontofobia. Te digo, si nos vamos a buscarle, sí está muy relacionada a algo político, a mantenernos calladas como mujeres, mantenernos chiquitas, mantenernos Callada te ves más bonita. ocupadas en, piensa en ahora qué te vas a hacer.
¿Y cuánto tiempo de tu vida como mujer estás pensando en qué me voy a hacer, qué me voy a poner, qué me voy a quitar, cómo me voy a ver? Y jamás vas a pensar en qué está pasando en Palestina, jamás vas a pensar en que eso fue abuso, jamás vas a pensar en que eso fue violencia. No, solo estás pensando en ahora ¿Cómo te qué ves? más. ¿Qué Claro. más tengo que hacer para encajar aquí? Para ser vista, para que la gente me aplauda. Total, creo que esa es una de las principales trampas del patriarcado. O sea, creo que todos los problemas en el mundo actual provienen del patriarcado. O sea, yo a la fecha no encuentro uno que no. O sea, desde las religiones, desde las exigencias sociales, desde la manera en la que pues, se ha venido desarrollando todas las discriminaciones. O sea, creo que todo tiene como base el patriarcado y me parece una gran trampa del patriarcado esta donde nos envolvieron a las mujeres para que nos importe tanto nuestra belleza estética, para que todo nuestro valor como mujeres vaya alrededor de qué tan bonitas somos, qué tan fértiles, qué tan guapa, qué tan todo eres, qué tan hegemónica eres, qué tan atractiva eres para los hombres, que justamente no hemos podido voltear a ver y a pensar otra cosa, pero porque se nos exige tanto. O sea, no me parece culpa de las mujeres, no me parece culpa de Kris Jenner, todo eso. Tal. Es la exigencia de todo el Es el sistema, sistema. de toda una sociedad alrededor diciéndole, ya estás más vieja, ya no te ves tan bien como te veías hace 20 años. Mira, tus hijas se ven súper bien y tú cómo te vas a quedar atrás. Claro. O sea, es la exigencia de todo un sistema, de todo un patriarcado que está creando esto. No me parece que sea su culpa, ¿sabes? O sea, Sí, no. cayó. Claro. O sea, y todas somos víctimas de Este esta sistema. violencia. Sí. Todas. O sea, desde Kris Jenner hasta la niña de 6 años que empezó a pensar en que su pancita está siendo muy grande comparada con la de sus compañeritas. Porque no hay una persona que esté totalmente exenta de toda esta violencia porque la tenemos empapándonos todo el día, ¿no? Yo ahorita te ponía el ejemplo de niñas de 6 años porque la evidencia nos marca que la preocupación por el cuerpo en las niñas y en los niños ya empieza desde los 5 a 6 años. Tristísimo. Muy triste. ¿Por qué un niño de 6 años debería estar preocupado si tiene cuadritos como Max Steel? ¿O no? ¿O no? Eres un niño, juega. Embárrate de lodo. Total. Ábrete la ceja, ¿no? Cáete como todo niño y se abren la ceja y juega. Claro, y ahí ya nos metemos en temas muchísimo más profundos. O sea, Claro. ya estamos dañando las infancias, ¿no? O sea, ya no nada más nos estamos metiendo con los adultos o con las mujeres, porque hacia allá va también. O sea, es impresionante que todas estas personas que me encanta que existen 1 millón de nutriólogos o de doctores que vienen con el discurso de que yo nada más quiero que sean personas sanas. No quieres que sean personas sanas porque lo único que te interesa es que las mujeres no estén gordas, porque la mayoría de los hombres 40 y más están de este tamaño y nadie les dice nada y son personas súper exitosas y son personas súper socialmente aceptadas y nadie les dice nada. Entonces, el problema de todos estos doctores no es que les importe la salud. Total. Es que les importa el físico y la estética de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Sí, 100%. Tenemos ahí a Guillermo del Toro. Un hombre sumamente exitoso, talentoso, increíble, ¿no? Y nunca se habla de su cuerpo, nunca se habla de su salud. Nunca nadie dice, ay, Guillermo del Toro, por favor, dúranos años. Sí, claro. Ponte a dieta. Claro. ¿No? O sea, te queremos tanto que por favor ponte a dieta. Sí. Para nada, es el éxito de Guillermo del Toro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué proyectos tiene? Lo entrevistan y nadie le pregunta, ¿y qué viene para ese cuerpo? O sea, ¿y cómo le estás haciendo para cuidarte? ¿Te ves mejor que nunca? Nunca nadie le pregunta eso. Claro. Jamás. Pero tenemos a una mujer del medio que sube de peso y automáticamente lo que se va a hablar es su cuerpo, ¿no? Si sube, si baja, si se mantiene, si dio a luz y en los 6 meses posparto no ha regresado al cuerpo que tenía anteriormente. Tenemos el ejemplo clarísimo de Oprah, ¿no? Sí. Oprah ha sido foco por años de los cambios que ha tenido con su cuerpo, de cómo bajó de peso. Mariah Carey, ¿no? Adele. Katy Perry también, que acaba de bajar de peso hace no tanto. Y ahora con estas inyecciones, que no son para pérdida de peso, son para diabetes, pero se utilizan para pérdida de peso, todo el mundo está bajando de peso y todo el mundo está hablando de eso en lugar de hablar de su trayectoria, de sus proyectos, de qué viene nuevo, de, no sé, de lo que se dediquen a esa persona. Como sí se hace con, repito, Guillermo del Toro. Y no es hablar del cuerpo de Guillermo del Toro, es
de lo que está sucediendo sistemáticamente cuando hablamos de gordura mujer. Ahorita que mencionas estas inyecciones como Ozempic o como, bueno, no sé cuál sea o sea, no sé el nombre técnico. ¿No? Ajá, no sé el nombre técnico, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de eso porque creo que también está súper desinformado toda esta parte para gente, sobre todo que no está metida en este tipo de cosas. Ok. Estos medicamentos tienen distintos nombres, tienen distintos como, digamos, el nombre técnico, decías tú. Pero la mayoría de todos estos medicamentos son diseñados para las personas que viven con diabetes tipo 2. ¿Sale? Okay. Lo que hacen estos medicamentos, dependiendo de cada fármaco que esté, es ayudar a la sensibilidad a la glucosa y a la insulina y que haga su función de manera adecuada. Para que una persona empiece con este tratamiento, debe llevar un protocolo donde se especifique que es candidato a llevarlo, ¿no? O sea, que te hagan tu historia clínica completa porque se sabe que tiene efectos secundarios. No sabemos a largo plazo porque es muy reciente. Sí. O sea, no tenemos como una noción 100% clara de qué va a pasar en 10 años porque no han pasado 10 años con ese tratamiento, ¿no? O sea, sabemos qué puede pasar a 2 años, sabemos qué puede pasar a 3 años, más o menos. Pero de manera a largo plazo no tenemos ni idea, pero sabemos que de manera pronta sí hay efectos secundarios, sí. Náuseas, dolores de cabeza, dolores de estómago, bajita la mano, vómitos y demás, pero también se relaciona a distintos cánceres. Y también me parece que te salté el metabolismo. Sí. Hay casos donde les cambia la estructura ósea. O sea, son cosas súper graves. Son cosas muy graves y por eso debe de ser un protocolo sumamente específico. Lamentablemente, como uno de sus efectos adversos es la pérdida de peso, la gente dijo, súper. Lo vamos a utilizar para perder peso. Claro, claro. Es súper preocupante el fácil acceso que existe en esto. O sea, yo creí que no era tan fácil acceso. Con que tengas dinero. Ajá. Pero es que, pero en cualquier lado, o sea, te digo, uno creería que no es tan de fácil acceso. Yo la otra vez hace como 15 días fui a comer con mi mamá y con mi familia en general, así como un domingo casual. Y me empieza a contar mi mamá y su novio que hace 2 días que fueron y que les inyectaron una cosa en el ombligo y que para bajar de peso, una cosa súper milagrosa, que no tienen que hacer nada, que nada más pues tienen que dejar de comer como que carbohidratos y ciertas cosas y que van a bajar de peso, o sea, mágicamente. Yo para esto, o sea, ya sabrás mi reacción, o sea, yo así de, ¿te inyectaste Ozempic? Y ellos de que no, nos dijeron que normalmente se usa para la diabetes, pero que no está nada contraindicado con otras personas, con personas que no tienen. No, para mí neta me estaba dando el infarto escuchar que mi mamá se inyectó esto, ¿sabes? Y esto fue aquí en Morelia, con una nutrióloga. Ah, claro, o sea, ya entre nutriólogas es como, vamos a conseguirlo. Y ojo, este medicamento solo lo puede administrar un médico, no nutriólogo, no coach, no cosmetólogo, cosmeatra, masajista, no. Solo un médico y de preferencia un endocrino. Sí, claro. No así de que, fui a la farmacia y me lo recetaron y ya solté los 5,000 pesos y me lo pongo. No. Sí. Y lamentablemente sí es de súper fácil acceso. Es como conseguir un paracetamol, pero 50,000 veces más caro. Pero si tienes ese dinero, ya lo hiciste. Y si te urge bajar de peso, ¿no? Ajá, o sea, ¿no? Justo, o sea, de hecho yo alguna vez ya te había platicado que me gustaría que le hubieses dado alguna consulta a mi mamá porque justo creo que ella está desgraciadamente pues muy metida en todo este aspecto donde socialmente pues o sea la están como que bombardeando todo el tiempo de que ya adelgaza, ya estás ya subiste de peso, shalala. Desgraciadamente vive una violencia pues horrible de parte de toda la sociedad y ahorita ya o sea recurrió a este extremo sin tener información, o sea, creo que también me parece una negligencia terrible de parte de los médicos que están haciendo esto porque vienen con personas que justo que están tan desesperadas por esto, que no tienen idea, que nunca han escuchado de este medicamento y que dicen, pues me voy a aprovechar de esto, ¿no? Y sí funciona, porque sí funciona para bajar de peso, pero todas las contraindicaciones que te va a traer. Exacto. Y te decía, hablamos bajita la mano, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, distensión abdominal.
O sea, dices tú, bueno, eso lo puedo llevar, pero también hablamos de cáncer de páncreas. Y quizás tu mamá no tiene ni idea si tiene algún antecedente familiar de algún cáncer de páncreas o algún cáncer de tiroides, ¿no? ¿Y esto se dispara con una sola dosis de esto? No, sí necesitas un tratamiento prolongado, De varios. pero no sabemos qué tan riesgoso puede llegar a ser el estar expuestos a una sola dosis, ¿no? O sea, quizás solo fueron vómitos, una deshidratación. Y ya. O sea, y hablamos de deshidratación que son severas. Sí. No es solo, ay, vomité y ya, no. O sea, desde cosas muy sencillas tenemos que ver que por más sencillo que parezca o que pueda ser una sintomatología leve, sigue atentando contra tu salud. Y que hay otras maneras de quizás modificar tus hábitos que no te hagan sentir mal. Eso también es otra cosa que me interesa. Yo, fíjate que también hace poquito fui, según yo, a una consulta con una nutrióloga no centrada en peso, pero yo nunca he tenido una consulta, por ejemplo, contigo, y según yo, esta era mi primera consulta con una nutrióloga no centrada en peso. Pero pues desde que llegué, o sea, sí llegué y platiqué con ella y le dije pues lo que yo estaba, por qué iba y etcétera, que realmente mi propósito no era ni bajar ni subir de peso, nada más era como que tener más energía y estar como que balanceada nutricionalmente, pero al final, o sea, sí me terminó midiendo, sí me terminó pesando, sí me hizo una dieta, sí me hizo una dieta como con porciones y tal. O sea, sí me dijo de que aquí no vamos a restringir nada porque no estás en déficit y no quieres tampoco bajar ni subir de peso. No vamos a restringir nada, puedes comer todo lo que tú quieras, pero aquí te dejo 5 menús, ya sabes. Entonces, no sé yo cómo es una consulta no centrada en peso. ¿Nos podrías platicar un poquito? Ok, sí. Pues mira, varía muchísimo, ¿no? Como ya se mencionó, yo trabajo con anorexia, bulimia, trastorno por atracón, o sea, todos trabajo son con trastornos de la conducta alimentaria. Ajá. Pero muchas veces, aunque no haya un trastorno, hay conductas que llamamos son conductas desordenadas de la alimentación, que es un poquito, puede ser como estas conductas parecidas a un TCA, pero no llegan al TCA, pero sí son disfuncionales contigo. Me explico. No tengo anorexia, pero hago ayunos, ya sea intermitente o un ayuno normal, de 15 horas porque se me fue el rollo comer. Se me olvidó comer, Danelli, ¿no? Entonces, esta es una conducta desordenada, es una conducta también desorganizada, que son cosas distintas. Ejemplo, como mucho después de este ayuno y termino full, o sea, como una sensación de atracón, y al día siguiente me sigo sintiendo muy llena, entonces lo que hago es tomarme una pastilla que me va a laxar. Y ese laxante o esa purga se considera una conducta desordenada. Entonces ya tenemos esta restricción, que es el ayuno, ya tenemos esta purga, que es el laxante. Pero me sigo sintiendo hinchada porque comí mucho, entonces me voy a correr 10 kilómetros para así sudar y sentir que pierdo líquidos y sentirme desinflamada, y todo el día me la llevo a base de jugos, tés y café sin azúcar. Todas estas se llaman conductas compensatorias, ¿es cierto? Exacto. Okay. Conductas compensatorias o conductas desordenadas de la alimentación. Ok. Y cuando tú haces dieta, lo más seguro es que llegues con distintas conductas desordenadas. ¿Por qué? Porque ya te enseñaron a contar 5 nueces. Porque ya te enseñaron que si en el desayuno tenías mucha hambre y te comiste una tortilla de más, para la cena ya no comes nada. Entonces estás compensando. Porque ya te dijeron, bueno, si el fin de semana que ya se viene el pan de muerto, te comes un pan de muerto, pues vas a hacer media hora de ejercicio. Te están enseñando a compensar. Si vas a comer tamales el fin de semana, en la ofrenda y demás, pues ya el lunes vamos a hacer un detox. No vas a comer nada sólida, te la vas a aventar a jugos. Y eso es compensación. Pero todo eso nos lo enseñan los mismos doctores. Exacto, los mismos nutriólogos. Y todo esto es violencia. Exacto. O sea, todo esto es abuso de parte de los mismos nutriólogos hacia nosotros, porque a mí me parece que hacen un daño, o sea, mental. Brutal. O sea, llega un punto donde ya estás tan traumado, o sea, que por mucho que tú digas, no pasa nada, sí pasa en tu cerebro. Sí pasa. Conductualmente, cognitivamente, sí pasa.
Entonces, cuando llegan con estas conductas, es donde empezamos a trabajar la nutrición no centrada en peso, que es quitar esas conductas. A mí lo que me importa no es que bajes o subas de peso, es que justo puedas comer ese tamal sin compensar. Que no exista la necesidad de irte a correr 10 kilómetros porque te sientes hinchada, porque no va a haber la necesidad de haber comido en un atracón hasta no poder más, porque ya no vas a tener estos ayunos, ¿no? Entonces, las consultas, decía, son en nutrición para todo decimos depende, ¿no? Depende de la persona, pero lo que rige una consulta no centrada en peso es poder modificar estas conductas, poder quitar estas conductas desordenadas, que no te saltes comidas, que tus comidas puedan tener esta variedad de nutrientes y de alimentos. Tenemos distintos grupos de alimentos, incluirlos todos. Danely, es que yo hice dieta keto 3 años y me dan pavor los carbohidratos. Ok, entonces tratar de introducir con educación nutricional nuevamente los carbohidratos. ¿Por qué son necesarios? ¿Cuántos son necesarios? ¿Dónde vienen los carbohidratos? ¿De qué manera la tienes tú en tu alimentación? ¿Qué van a hacer en tu alimentación? ¿Qué pasa si no están en tu alimentación? ¿No? Claro. Danely, resulta que yo solo hago una comida al día, pero 2 veces a la semana tengo atracones. Ok, esa una comida al día explica por qué estás teniendo atracones. Y no es un comer por ansiedad. Estás comiendo grandes cantidades porque te estás muriendo de hambre. Sí, tu cuerpo conectar con el hambre también, ¿no? Entonces, varía mucho, pero lo principal es poder modificar estas conductas que son disfuncionales y que tú tengas una relación funcional con la comida. Ok, y cómo supongo que la mayoría de las personas que vienen a tu consultorio tienen pues problemas con su relación con la comida. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría, ok. ¿Y cómo logras tú tener una medida o cómo logras tú tener de alguna manera como, pues, ¿cómo explicarte? ¿Cómo sabes si está bien nutrido una persona o no si no le vas a dar un papelito con las 5 cosas que tiene que comer diario? Ok. Como nutriólogos tenemos, vaya, se llama ABC de la nutrición, ¿no? ABCDE, okay, que es un método en el que valoramos antropométricamente, que son medidas, la parte B de los bioquímicos, que serían los laboratorios, es decir, tus tomas de sangre, ¿no? La parte C, que es la clínica, que es ver si tienes manchas en la piel, pérdida de cabello, hematomas, todo lo que podemos ver con el ojo clínico. De dietéticos, tus comportamientos o tus patrones dietéticos. No tomo agua, no como frutas, no como leguminosas, o no como carne, etc. Y E, del estilo de vida. Eso es como una manera rápida de empezar a identificar qué es lo que puede estar fallando o en qué estamos como pasándonos o qué nos está faltando. Y tenemos diagnósticos nutricios. Tenemos maneras de diagnosticar que no sean con el peso. De hecho, el peso no forma parte de un diagnóstico nutricio. No es como que por el peso yo te puedo diagnosticar que tienes resistencia a la insulina. Sí, no. O por el peso no te puedo diagnosticar que tienes deficiencia de vitamina D. O sea, puedo identificar que puedes tener una pérdida de peso significativa, sin razón aparente y sospechar de alguna enfermedad de base. Ok, el peso forma parte de la ecuación, pero no es el centro de la ecuación. Es un signo más que valoramos. Así como si yo veo que tienes una pérdida de cabello sin razón aparente y a su vez hay un déficit calórico súper prolongado y a su vez hay una ausencia de la menstruación llamada amenorrea y a su vez hay pérdida de la musculatura, ok, empiezo a sospechar de distintos diagnósticos, se mandan laboratorios y con los laboratorios empiezo a hacer mi análisis y decir, ok, tienes deficiencia de aquí, tienes deficiencia acá, estamos hablando de una desnutrición, reviso comportamientos, quizás esto es una anorexia o quizás esto es una anemia debida por una mala absorción, porque hay un tema gástrico importante, alguna úlcera. Ok, y cuando ya tienes un diagnóstico, después de que haces toda esta batería de pruebas, ¿cómo
O sea, ¿cómo continúas? Ves que una persona tiene una desnutrición a lo mejor de varios pues, nutrientes, valga la redundancia, varios componentes. ¿Cómo es que continúas sin darle una dieta? Ok, ahí se usan los patrones alimentarios, ¿no? Okay. Veo que hay, no sé, deficiencia de hierro. Y en tu alimentación me estás diciendo, porque vienes con un déficit calórico, con una dieta de 1200 calorías, y te daban una nada de leguminosas y una nada de carnes rojas y poca vitamina C. Que la vitamina C ayuda a que se absorba el hierro, ¿no? Ah, ok, entonces empezamos a implementar de acuerdo a cuántos tiempos de comida tienes, no tienes tiempos de comida porque estás en ayuno, cambiamos eso, que tengas tiempos de comida, que en tus comidas puedas meter leguminosas, que puedas meter carnes en caso de que te gusten. Pero lo haces en sentido casi como, más como consejo hacia la persona, de decirle, oye, ¿sabes qué? Mete más legumbres, mete más carnes como para que puedas tener más hierro, pero no lo haces en un sentido de tienes que comerte media taza de lentejas en el desayuno y media taza en la noche para que puedas subir tu tema de hierro. Ok, si hay una desnutrición muy importante, sí se ponen como, digamos, porciones mínimas necesarias, ¿no? Okay. Que tratar de preservar el estado nutricio de la persona. Si estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Okay. Estamos hablando de que quizás solamente tiene una baja en su consumo de fibra, de frutas, de verduras, de vitaminas. Ah, ok, mira, estamos viendo que me estás diciendo que una vez a la semana comes frutas. Y vamos a tratar de meterlas. Ajá, ¿no? O sea, evidentemente no estás evacuando bien, estás estreñida. Sin que me lo digas, con que me digas que comes una vez a la semana fruta, yo ya sé que no haces popó. Okay. O que tu popó es pésima, porque para la popó también tenemos buena calidad o mala calidad, ¿no? Okay. Entonces, si me dices, Aneli, como una vez a la semana manzana y las verduras no me gustan, estoy harta, pero no sé por qué no hago del baño. Ya me tomé la semifibra, ya me tomé esto y lo otro y no hago del baño. No tenías que decirme que no hacías del baño, yo ya sabía que no hacías del baño. Ok. ¿Sale? Entonces, con eso te explico por qué no haces del baño y qué hace la fruta y la verdura en tu alimentación para que puedas o no hacer del baño. Ok. ¿Va? Tienen esto y esto, que en tu pancita hace esto, y si tú no lo consumes, no vas a hacer del baño. Por eso es importante que tú la consumas. ¿En qué presentación? La que tú quieras, pero consúmelas. Y empezamos por ahí. ¿Qué vamos a modificar? Lo que estamos viendo que no es funcional. No es funcional que no tomes agua a lo largo del día. Metemos agua. No es funcional que durante el día solo comas pan en la mañana, una torta en la noche y un tamal en la comida. Okay, eso no está siendo funcional. Sí, son puros carbohidratos. O sea, no estás consumiendo otro tipo de alimentos. Exacto. Si me lo dejas así, no estás consumiendo otro tipo de alimentos. Tenemos que variar, porque necesitamos que la alimentación sea variada, sea completa, sea suficiente, sea adecuada. Sí. Que se adecue a tus costumbres. Quizás tú tienes costumbres diferentes a las mías. Claro, y quizás yo vivo en un pueblo súper lejano, no tenemos acceso a X o Y, ¿no? Exacto. O como que en Ciudad de México les digamos, coman mariscos frescos y pescados frescos. Pues no. Pues no, o sea, sí. ¿Dónde va a estar fresco? Sí, sí, en el caso. ¿De dónde va a salir fresco? ¿De la alcantarilla? Pues no. Pero si nos vamos a la costa, sí podemos decir, consume mariscos frescos. O ejemplo, Michoacán tiene un alto consumo de maíz. Nuestra tortilla es de maíz. Pero si yo me voy a Monterrey y les digo consuman tortilla de maíz, me van a mandar al carajo. O a Sonora me van a decir, ni al caso. No, aquí una de harina. Y para nosotros una tortilla de harina es la de bolsita esta de la tienda. Decimos, gracias. O incluso el maíz que tenemos aquí en centro, o que seguimos siendo centro, con Querétaro, que sigue siendo centro, son tortillas distintas. Porque el maíz es distinto. En Querétaro se usa más maíz amarillo para las tortillas y aquí utilizamos más maíz blanco. Entonces yo te puedo decir, consigue aquí, Joina, en Morelia, tortillas de maíz amarillo. No sé si, ole, ¿dónde? O sea, sí. ¿Cómo le hago? No sé. El amarillo porque yo digo, no, me adecuo, ok, aquí lo vas a conseguir blanco, tortillas quizás hechas a mano. En Ciudad de México quizás no. O en la periferia quizás sí.
Sí, me ha pasado muchísimas veces. Yo, desgraciadamente, antes de conocer todos estos temas, hace unos 2 o 3 años, pues como todas las mujeres del mundo, yo creo, pues se me exigió muchísimo, ¿no? El estar delgada, el bla, bla, bla. Entonces he pasado por un montón de dietas, por un montón de nutriólogos, y justo me chocaba que los nutriólogos siempre te ponían cosas súper raras, así de que té de cola de caballo, de no sé qué, y yo así de... O sea, para empezar, ni me gusta eso, ni lo consumo. O sea, no me pongas ese tipo de cosas porque pues, no va a funcionar. O sea, no me es funcional a mí específicamente. Pero creo que justo como que la manera en la que a ustedes como nutriólogos educan es como que dale la misma receta a todos 2000 calorías, a todos shalala, y dales estas cosas súper raras que funcionan, pero que son súper raras y que no van a funcionar porque no las vamos a consumir, ¿no? Claro, o sí hablamos de alimentos que son en calidad nutricia buenísimos y quisiéramos recomendarlos a todos. Sí. Pero te decía yo hace un momento, cuando yo entro al servicio y me doy cuenta que no puedo andar por diestra y siniestra diciendo, consuman salmón. Sí, sí. Oye, estamos hablando que el 60% de la población mexicana no tiene acceso a alimentos. Sí, qué padre el omega del salmón y la proteína del salmón. Busca en otro lado. O sea, no podemos hacer esta recomendación general. O sea, quizás estamos hablando con una persona que tiene, sí para carne, pero no va a ser para salmón. Sí. Sí para leguminosas, pero no va a ser el garbanzo. Va a ser el frijol, ¿no? Claro. O tenemos, consume hummus, pero no frijoles. ¿Por? Son leguminosas los dos. El hummus viene del garbanzo y es una leguminosa. Claro. Quizás puede ser más accesible un vasito de frijoles de estos que venden en la tortillería, en lugar de tener que ir al supermercado selecto a comprar tu botecito de hummus. Tenemos que adecuarnos a las personas, a sus posibilidades y a la realidad del mexicano. Hablando de esto, de que la realidad del mexicano, pues, o sea, hablando del grueso de la población, pues no tienen los recursos para poder hacer todas las dietas que quieran, ¿qué tanto crees que exista esta violencia estética y violencia hacia los cuerpos en estos estratos socioeconómicos más bajos? La misma que en los estratos altos. ¿La misma? La misma, yo diría que la misma. ¿Por qué? Vaya, uno diría, los trastornos de la conducta alimentaria se dan más en personas de un estatus adquisitivo mayor. Yo pensaría eso. No. Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan. Incluso hay varios estudios que se llegan a ver trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, en poblaciones muy específicas como los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por este tema de adquisición baja, por este tema de tratar de pertenecer a algo. No pertenecen a México, pero tampoco a Estados Unidos. ¿Pero dónde viven? En Estados Unidos. No van a ser blancos, no van a ser rubios, ojos azules. ¿Qué sí podrían ser? Delgados. Más delgados. Porque no van a ser altos, porque México no da para tener personas sumamente altas. O sea, el promedio del hombre mexicano en estatura es de 1,70. De la mujer es de 1,55 más o menos, ¿no? En Estados Unidos hablamos de 1,80 y 1,90. Entonces, sí. No puedo ser blanco, no puedo tener ojo azul, tampoco puedo ser alto. ¿Qué sí puedo intentar ser? Delgado. Entonces, voy a echarle más ganas a esta dieta. Claro. Y lo mismo pasa aquí en México. Si yo no voy a ser esta niña rica, hablando de colorismo, no voy a ser no tan morena, no voy a pertenecer a esta clase social alta por cómo es mi tono de piel, pues chances sí puedo llamar la atención de alguien si soy más delgada. Porque aparte en México tenemos esta cosa horrible llamada colorismo, que es como un hijo del racismo, ¿no? Es aplaudir y anhelar y aspirar a ser un poquito menos morenos, porque no estamos hablando de una total blancura. Estamos hablando de un tono de moreno más bajito, ¿no? Entonces, híjole, o sea, ¿cómo le voy a hacer para verme menos morena o menos prieta? Pues me maquillo, me tiño, me hago, pero también trato de pertenecer siendo delgada. Sí, sí. Y la realidad es que la delgadez sí ayuda socialmente. Mucho, es innegable. Lo que tú dices, o sea, sí te tratan diferente. Yo toda la vida he sido muy delgada, pero tuve un periodo de mi vida donde
donde engordé muchísimo por un tema emocional y yo por primera vez en mi vida justo sentí cómo me rechazaban, cómo ya no obtenía lo que quería de la manera, de la facilidad que lo obtenía antes cuando era delgada, cuando nada en mí había cambiado. O sea, mi tono de piel era el mismo, trabajaba donde mismo, tenía el mismo carro, era todo exactamente igual. El único factor que había cambiado era que yo era mucho más grande, ¿no? O sea, Claro. y yo empecé justo a ver esta gran discriminación y evidentemente no me gustó. Y evidentemente hice todo lo posible, de verdad, todo lo posible para adelgazar. O sea, las cosas más brutales, la violencia más grande que puedas imaginarte hacia mi propio cuerpo, ¿sabes? Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto crees que afecta o qué tan responsables crees que sean todas estas violencias en la creación de los TCAs? Full. Okay. Muchísimo. Incluso aunque me vayan a funar, constantemente lo digo, los nutriólogos tenemos un papel fundamental en proteger o detonar a nuestros pacientes. Y yo te puedo llegar a decir que muchos de mis pacientes terminaron en un TCA, no voy a decir 100% por culpa del nutriólogo, porque es multifactorial un TCA, pero sí detonó o derramó esa gota del vaso, una dieta y consejos o conductas que fueron de un nutriólogo, ¿no? Esto decíamos, si te comes el tamal, haces media hora más de cardio. Y eso se vuelve súper obsesivo. Sí. Entonces, todo esto sí forma parte importantísima en que desarrollemos trastornos de la conducta alimentaria, sí. Y todas estas violencias forman una parte principal, sí. Los TCA son multifactoriales, tenemos partes biológicas, sociales, ambientales, demográficas incluso, genéticas, pero pues en la social ahí tenemos, ¿no? Y la psicológica, 100%. Era lo que te iba a preguntar. Entonces, los TCAs no solamente se crean por psicológicamente. No, hay también hay factores biológicos genéticos, ¿no? O sea, se están investigando si hay un gen que determina que mamá pase a hija o algo por el estilo, pero sí hay algo genético. Si hay genético, si hay social, si hay psicológico, ¿no? Tus rasgos de la personalidad, si hay previamente un trastorno mental, ¿no? Un trastorno del espectro autista, déficit de atención, depresión, ansiedad, y se van haciendo como mancuernas y llegamos a un TCA. Ok, entonces un TCA siempre va acompañado de algún trastorno mental también. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Ok. Y tú como nutrióloga, cuando llega un paciente, que entiendo que la mayoría de los pacientes, las pacientes que atiendes, pues tienen ya trastornos de la conducta alimentaria o trastornos desordenados, ¿tú los acompañas también psicológicamente o los desvías con alguien que los acompañe psicológicamente? Porque me parece que es una cosa muy integral, ¿no? Es súper integral y se deriva completamente. Tenemos, bueno, yo trabajo con varios equipos de psicólogas, psiquiatras y médicos. Esto no se puede hacer uno solo. De hecho, si alguien por ahí te dice que te va a ayudar y solo necesita su ayuda teniendo un TCA, o sea, de que yo te voy a dar, no, huye. Sí o sí te debe de mandar a terapia con psiquiatra. Con psiquiatra no siempre es 100% necesario, pero sí necesitamos esa valoración. Médicos, internistas, endocrinólogos, ginecólogos, dependiendo de lo que se vaya viendo, se vaya necesitando, ¿no? Pero sí importante, yo sí derivo y tengo ya mis psicólogas con las que hacemos equipo o mismas psicólogas me derivan a mí para la parte nutricional. Ok. ¿Y tienes la estadística de casualidad de cuántas personas o cuántas mujeres desgraciadamente han perdido la vida por este tipo de trastornos? Con miedo a equivocarme, pero estoy casi segura de esta estadística. Son 10,500 personas al año mueren por un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos México? En el mundo. Creo que sí. Pero no sé si es al año o al mes. Lo reviso y te paso bien el dato y aquí lo pones. Ajá, ¿no? Para que tengan bien el dato. Sí. Pero sí es una cifra muy elevada, la verdad. La cosa de los trastornos de la conducta alimentaria son que son la segunda enfermedad mental más mortal. O sea, lo que genera más muertes
es el consumo de opioides, el abuso de las sustancias. Y después de este trastorno, tenemos a los trastornos de la conducta alimentaria. Y más o menos un 20 a 25% de estas muertes se deben a suicidios. Wow. Es fuertísimo. Wow. O sea, el 25% de las personas que mueren por TCA mueren por suicidio. Sí. Esto o sea, justo yo quería esta estadística porque esto nos muestra que una violencia social y un abuso social realmente sí puede causar un impacto espectacular en la vida de las personas. O sea, al grado que prefieran morir a seguir viviendo este abuso y toda esta violencia que se vive por parte de la sociedad, ¿no? Sí, y las demás muertes son ya por desnutrición, por complicaciones médicas. Justo siempre, la mayoría de las veces son complicaciones médicas de que terminan. Pueden ser operaciones o pueden ser, no sé, ya obstrucciones en el tracto que ya no puedan deglutir. Entonces se va como haciendo una bola de nieve y termina de que no, pues la falla fue multiorgánica. Es decir, los órganos dejaron de funcionar y pues ya se murió. Pero todo parte de que dejó de comer por un TCA y esa ausencia de alimento generó esta falla multiorgánica, ¿no? Y también eso hace que las estadísticas no las tengamos como tan certeras porque todavía hay mucho tabú en el TCA. Todavía no se dice me da miedo comer, siento culpa cuando como, sí, vomito, me laxo, incluso es algo normal. O sea, estas conductas son aplaudidas. Sí. ¿No? Tenemos memes de las fibras que se venden allá afuera, de las pastillas que te sacan hasta lo que no, últimamente de cafés que según te limpian y no sé qué tanto. Son conductas que vemos como lo normal, como lo aceptado. Y siento que ahorita ya está muchísimo más light todo este asunto. O sea, siento que en la época de mi mamá, o sea, realmente se les exigía y estaba muchísimo más normalizado todo el tema de las dietas, toda esta violencia, todo. O sea, siento que hemos avanzado muchísimo. Yo la otra vez estaba platicando con una señora y me dijo de que, ay, estás bien delgada. Y yo de que, sí, gracias, ¿no? Pues, ¿qué digo, no? Y ya me dice... Y le digo, no, pero pues de repente sí como que subo y bajo el peso, ¿no? Y me dice, sí, pero a tu edad, o sea, nada más uno dejaba de cenar y ya. Ajá. Así me lo dijo lo más casual del mundo, ¿sabes? O sea, sí. Tiene como 40 y tantos y me dice, bueno, es que yo a tu edad, pues nada más dejaba de cenar y ya adelgazaba 3 kilos. Y yo, ¿cómo dejabas de cenar? Brutal, ¿sabes? Brutal. Y sí hay un tema ahí en el... Antes había cosas más locas. Sí, la generación. Sí habían cosas como sin pies ni cabeza, ¿no? Que la dieta de la luna, la dieta del sirope de plátano, la dieta de la manzana, come piña toda la semana y no comas nada más. Sí había cosas más locas, pero ahorita sí tenemos un incremento en los TCAs. A partir de pandemia para acá, sí hubo un incremento en TCAs. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque esta parte de ver que Katy Perry bajó de peso, que Adele bajó de peso, que no sé quién, que no sé qué tanto, que los fitfluencers, que los retos de no sé cuántos días, que las aplicaciones para contar calorías, que las aplicaciones que van monitoreando tu cuerpo, etcétera, generan un impacto significativo en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Hay un hashtag que se llama Fitspiration, una cosa así. De hecho, hay muchos estudios que hablan de esto, de cómo se encontraban, pues, posts, reels, TikToks, lo que tú quieras, de cómo perder peso rápidamente. Incluso si tú pones en TikTok como weight loss, creo que es en TikTok o en Instagram, te banea. O sea, es como cuando pones la palabra suicidio y te dice, ¿necesitas ayuda? Ajá. O cuando pones depresión, te dice, ¿necesitas ayuda? No te deja ya. No te deja ya buscar, porque justo se vio el impacto que estaban teniendo las redes sociales y este tipo de búsquedas, este tipo de trends, sobre todo en los adolescentes, que buscaban todo para bajar de peso. Y seguro se volvió mortal. Se volvió mortal, claro. Qué fuerte. Y esto fue después de la pandemia. Ajá, después de la pandemia. Incluso creo que es Francia el país que
primero, hace como en 2000, estamos en 2025, 2023 más o menos, prohibió este contenido de pérdida de peso en sus redes sociales. Ahorita que estás hablando de esto, hace poquitito se volvió muy, muy viral el programa. Sacaron como un documental del programa este de Weight Watchers. Sí, se volvió súper, como, o sea, se volvió súper, súper viral. Y yo me acuerdo que yo veía este programa de chiquita. Sí. Este programa donde ponían a 10, 15, 20 personas gordas en un reality show a perder peso y los veías todo el día haciendo ejercicio con sus entrenadores que les hablaban horrible, que les decían una cantidad de cosas, o sea, horribles, los violentaban muchísimo como para que siguieran. Y cada semana el domingo les hacían, los pesaban en la báscula y quien no hubiera perdido tanto peso perdía, o sea, salía del programa. Ajá. Y ganaba el que pues más peso perdía al final de la temporada, ¿no? Sí. E incluso hay estudios que hablan del impacto de este tipo de programas en la sociedad, pero también en los mismos participantes, ¿no? Como la gran mayoría regresaba al peso que tenía, presentaban conductas desordenadas, presentaban trastornos mentales, ya sea depresión, ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo afectaba a su salud? Sí hay, pero eso nunca te lo van a pasar. Sí, no. O sea, nunca te van a decir en Weight Watchers, de que nuestro participante número 16 tuvo un intento de suicidio por un trastorno de la conducta alimentaria que se detonó en el programa. Obviamente eso jamás te lo van a decir. Sí, claro. Pero sí pasaba. Claro. Oye, para todas las personas que nos están viendo y que posiblemente no lo saben, porque creo que existe muchísimo todo este estigma de que las personas gordas pues, van a desencadenar un montón de enfermedades. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta parte que es evidentemente un estigma? O sea, que la gordura no desencadena ninguna enfermedad y ni es ninguna enfermedad. Exacto. No hay una sola enfermedad que solo le dé a las personas gordas. Ajá, para empezar. O sea, no hay una que tú me digas, Danelli, pero es que esta solo le da a las personas gordas y a las flacas, ¿no? O es que las personas gordas se van a morir y las flacas, ¿no? Todos vamos a morir. Para empezar. Todos vamos para allá, diría Pati Chapoy, ¿no? Sí. ¿Todos tenemos esta sentencia de muerte? Sí. ¿Y quiere decir que automáticamente las personas gordas van a morir más pronto? No. No funciona así. Que haya una relación no quiere decir que sea la causa. O sea, se me fue la palabra, ahorita la busco y te la comparto. Pero vaya, que hay una relación no quiere decir que esto es la causa de. Pero sí hay una relación. O sea, si hay una relación, por ejemplo, todo el mundo, no sé, relaciona la obesidad con la diabetes, la obesidad con, no sé, o sea, como que relacionan muchísimas enfermedades. ¿Y sí hay una relación? Sí hay una relación, pero también hay una relación entre las personas de piel blanca y el cáncer de piel. ¿Esto quiere decir que a todas las personas blancas les va a dar cáncer de piel? No. Exacto. Uh-huh. Hay una relación, pero ¿eso hace que todas las personas blancas vayan a desarrollar cáncer de piel? No. Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo? Porque yo conozco miles de personas diabéticas y no son gordas. Exacto. Puede ser la relación de justo los patrones alimentarios. Ok. De el nivel de inflamación, pero puede que esa inflamación sea por otras cosas que no tienen nada que ver per se con el peso, pero como lo estamos midiendo por el IMC o por el peso, pensemos que es automáticamente eso. Sí, y también creo que sería muy importante desestigmatizar esa parte de que todo el mundo también cree que las personas gordas están gordas porque quieren. Exacto. No. O sea, o están gordas porque comen un montón y nunca hacen ejercicio. Justo eso es el estigma de peso, esas creencias que tenemos acerca de las personas de cuerpo grande que las convierten automáticamente en flojas, en sedentarias, en que no se quieren, no se cuidan, no hacen nada por su salud. Existe la diversidad corporal. ¿Sabes? Estadísticamente... Sigue. Incluso desde pequeño podemos saber qué niño va a ser más grandecito que el otro, ¿no? Yo tengo 3 hermanas, todas de los mismos papás, y todas somos sumamente diferentes, con cuerpos totalmente distintos. Y desde chiquitas tú nos podías ver a las 4 y saber más o menos cuál iba a ser la más alta, cuál iba a ser la más bajita, cuál iba a ser más gordita que las demás, cuál iba a ser un poco más... estilizada, ¿no? Eso ya se notaba con vernos de chiquitas, porque la diversidad existe. Y así estamos todos. Tenemos diversidad.
De mis hermanas, yo soy la única morena. Mis hermanas son de tu tono de piel. ¿Y qué pasó ahí? Mi papá es muy moreno. Entonces, claro que está determinada por la genética. Mi mamá es más blanca, mi mamá tiene ojo de color, mis hermanas también tienen ojos más claros. Mi abuelita, así, la genética va dando esta diversidad corporal. Ok, entonces, por ejemplo, ¿podremos decir que el tamaño del cuerpo de una persona, la complexión, es algo con lo que ya se nace? Sí, sí, porque es biológico, es como tu tamaño de pie. O sea, tú naces con ese tamaño de pie. Bueno, no con ese, pero ya está determinado. ¿no? Sí. Va a llegar un punto donde va a dejar de crecer y se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar en ese peso. Que se puede modificar el tamaño. Se puede modificar el tamaño del cuerpo o el peso, sí, conforme las cosas que van sucediendo a lo largo de tu vida, porque no es estático. Claro. Sí, cambiamos. Vas a cambiar siempre, ¿no? Si te embarazas, si no te embarazas, si ya tienes 30, si tienes 23, o sea, tu cuerpo va a cambiar siempre. No es como un maniquí, no es de plástico, no es de plastilina para que tú lo vayas moldeando como se te pegue la gana. Sí. Está diseñado para modificar, sí. Pero, digamos, la contextura del cuerpo ya está determinada por la genética. Okay. ¿Sale? O sea, nuestra complexión, nuestro tamaño, incluso tu talla, ¿cuánto mides, no? 1,50, ok. Eso ya estuvo determinado por una parte biológica. Desde que naciste. Ajá, tú no vas a modificar eso. Tú no, ahorita no me vas a decir, ay, Daneli, jálame poquito para verme más alta. No, o voy a hacer una dieta para verme más alta, o un ejercicio, no. Oye, ¿sabes la correlación entre o sea, de un 100% de personas gordas que hay, o de personas grandes, ¿sabes qué porcentaje de todas estas personas realmente es por malos hábitos y no ejercicio? Porque yo creo que es un porcentaje muy bajito, ¿no? Pues la verdad no tengo el dato, no creo que haya ni siquiera un dato específico para eso. La verdad yo creo que ni siquiera se ha puesto a investigar esta parte, porque justo el estigma, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar y a decir, no, pues es que yo creo que las personas gordas no son gordas por flojera, te van a tachar de loco? Sí, total. O sea, total. Eso no se está estudiando, se está estudiando cuáles son aquellos otros factores que influyen en el peso, cómo influyen de manera positiva, de manera negativa, etcétera. Pero así, ¿cuál es la estadística? Pero en tu experiencia en consulta, o sea, de 10 pacientes que recibes, ¿cuántas realmente su peso corporal es gracias a sus hábitos y cuántas es por otros millones de factores como el ovario poliquístico, como factores hormonales, como tiroides, como... Jole, o sea, de 10 personas yo creo que por hábitos, 3. Y ojo aquí, hábitos que muchas veces son malos hábitos por el pésimo sistema en el que vivimos. Claro, que ni siquiera tienen culpa. Ni siquiera tienen culpa. O sea, estamos hablando de personas que viven en Ciudad de México, que gastan al día 6 horas en transporte público, claro. 3 horas para llegar a su trabajo y luego 3 horas para llegar a su casa, y tienen que hacer el aseo, tienen que hacer la comida, tienen que terminar sus tareas. Sí, son víctimas de un sistema donde no pueden estar 4 horas cocinando comida súper... Exacto, y que no se puede salir a hacer ejercicio. Y tú me puedes decir, Daneli, pero se van a un parque. No tenemos ni siquiera banquetas. Sí, si quieres que tengamos parques, sí. Exacto, seguros, ¿no? O tiempo inclusive, o sea, las mamás ¿en qué momento quieres que se pongan a hacer ejercicio, que vayan al gym, que dejen a sus hijos en la escuela, que hagan y vuelvan y toda la comida súper clean y en air fryer? O sea, eso no es imposible. No se puede. Es una realidad imposible. Es que justo eso, los hábitos son conductas y esos están modificados por el entorno. Yo quisiera tener la mejor conducta de levantarme y hacer ejercicio y trepar el cerro y bajar. O sea, yo quisiera, pero mi realidad no me da para eso, ¿no? Lo mismo que mi realidad es muy privilegiada, yo reconozco lo privilegiada que soy y aún así se me dificultan un montón de cosas. Total, total. Y las personas que no gozan del mismo privilegio, claro que se les va a dificultar todavía más. Y va a ser cada vez más difícil poder tener esa alimentación que tanto decimos que tiene que ser saludable. Hacer esa actividad física. Pues sí, pero no todos tienen el acceso a un gimnasio, a un parque,
al tiempo para poder salir a caminar con tus hijos. Entonces sí, hay hábitos que no favorecen al peso o a la pérdida de peso o al mantenimiento del peso, pero no son tomados al 100% por la persona. No es como que una persona consciente, vaya, yo creo que en este mundo no existe una persona que diga conscientemente y por gusto propio, quiero ser gorda. ¿Por qué? Porque va a vivir en un sistema que lo va a discriminar. Que nunca lo va a beneficiar. Nunca lo va a beneficiar. Entonces, no va a haber una persona que diga, ay, yo voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades para engordar y así, no voy a hacer nada, o sea, sedentario, bla, 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 bla. No. Porque sabe que va a vivir discriminación. Entonces, no se puede asumir que una persona decide el tamaño de su cuerpo por flojo, porque no hace nada por sí misma, porque no se quiere. Sí se quiere. Sí, es importante entender que la mayoría pues, de los cuerpos grandes hay muchísimos factores, o sea, de nuevo, hay muchísimos factores que hacen que su cuerpo esté en esas condiciones, o sea, y no necesariamente son su culpa, o sea, muchísimas cosas son biológicas, muchas cosas son enfermedades, cosas autoinmunes, hormonas, o sea, cosas que ni siquiera... O diversidad corporal. Sí. Que uno no la decide. Y ya, ¿no? O sea, yo no decidí el color de mis ojos. Total. Ni el color de mi piel. Ni el tipo de mi cabello, ¿no? O sea, yo hubiera decidido que quizás fuera más fácil de manejar. Oye, ¿y qué pasa si tú como nutrióloga no centrada en peso llega alguien y te dice, no me siento cómodo con mi cuerpo, me siento súper discriminado, quiero bajar de peso? Ok, se entiende. O sea, no te puedo decir, no, hombre, no, o sea, aquí se va a hacer. No, se entiende. Entiendo que vives discriminación. Entiendo que estás pasando por algo que quizás a mí no me atraviesa, pero que no me atraviesa no quiere decir que lo voy a ignorar. Entonces, se empieza a trabajar con lo que yo sí puedo hacer. Okay, yo como nutrióloga puedo evaluarte, puedo evaluar tu estado nutricio, puedo decirte que está fallando y te lo brindo. Lo mismo que hago con cualquiera de mis pacientes. Pero no le vas a ayudar a bajar de peso. No. Yo le voy a decir, esto lo vamos a hacer para que tú bajes de peso. Se explica, esto lo vamos a hacer por esto y esto y lo otro y lo otro. Tu incomodidad con tu tamaño corporal no parte del tamaño corporal. Sí, parte de algo mental. Parte de la imagen corporal, de lo social, y esto se tiene que ir trabajando también aparte. Si tú decides y aceptas hacerlo, está bien, está perfecto. Mi parte nutricional es modificar los patrones que yo estoy viendo que no están siendo funcionales para tu estado nutricio. Si eso lleva consigo una pérdida de peso, no tuvo nada que ver con que yo te metiera en déficit calórico. Si tú me estás diciendo, Anely, tengo atracones 4 veces al día, ese no es porque tú no tengas fuerza de voluntad, va mucho más allá, que es modificar esos atracones y quizás puedan llevar a una pérdida de peso porque ya no va a haber ese exceso de alimento. Claro, porque vamos a modificar tus hábitos y tus conductas y a lo mejor tiene como consecuencia justo que tu cuerpo se reacomode, ¿no? Exacto. Pero no va a ser como, sí, venga, yo te voy a dejar en tantos kilos, en tal apariencia, tales medidas. No, porque eso es cero profesional y cero ético de mi parte. Yo no te puedo asegurar de esa manera que tu cuerpo se va a modificar. No soy cirujana plástica, soy nutrióloga. Y mi alcance como nutrióloga es modificar tu alimentación, no modificar tu cuerpo. Son cosas bien distintas. Que sí, mi alimentación puede impactar en mi composición muscular, en mi composición grasa, etcétera, etcétera. Sí impacta, pero no es el 100%. Ok. ¿Sí? Ahorita que mencionabas esto de las cirugías plásticas, ¿consideras que las cirugías plásticas ayudan al estigma social pues, de toda la violencia estética? Sí. A final de cuentas es una modificación constante que muchas veces, si no se tiene el trabajo mental adecuado, una buena autoestima, una buena red de apoyo, una buena comprensión de me voy a hacer esto simplemente porque me apetece, podemos caer en estos trastornos dismórficos corporales donde no es suficiente cuántas cirugías llevo, siempre quiero más. O sea, no importa si mis implantes
mamarios ya no dan para más, ya tengo la talla más grande y yo quiero ponerme 1 kilo en cada pecho, no se puede. Lógicamente ya no se puede, ¿no? Pero estoy necia porque siento que no es suficiente. Claro que se desarrolla este trastorno dismórfico. Sí. ¿Y qué es un trastorno de la dismorfia corporal? Es básicamente cuando tu mente no percibe tu cuerpo de la manera que es tu cuerpo, ¿no? Le encuentra como defectos excesivos que generan como una ansiedad, una obsesión constante, comportamientos obsesivos que son disfuncionales y que atentan con tu salud, contra tu salud más bien. Ok. ¿Qué le dirías a una persona que nos está escuchando y que ha sido discriminada o ha sido abusada por ser una persona de tamaño grande? Para empezar, no fue tu culpa y lo siento muchísimo. Este sistema está diseñado para violentar y estamos todos metidos en un bucle donde está bien difícil salir. Sí. Mucha compasión, repito, no es tu culpa, tú no te pusiste ahí, no fue tu falta de compromiso, ni tu falta de fuerza de voluntad, ni tu falta de disciplina. Es algo que nos violenta y que lamentablemente a unos más que a otros. Creo que sería muy hipócrita de mi parte decir, venga, sí se puede, tú puedes salir de ahí, échale ganas. No. O sea, esa no es la realidad, ¿no? Sabemos que estamos contra un monstruo gigante, que la parte individual, la parte que estamos haciendo, por ejemplo, tú y yo al comunicar y al compartir esto, pues sí suma. Sí, tú me decías antes de iniciar con esto, que esto sí era un activismo, ¿no? Hacer esto sí es llegar a más personas y así nos escuche una persona y le caiga el 20 o nos escuchen 1 millón de personas y les caiga el 20, ya hicimos algo, ¿no? Es un granito de arena. Perfecto. Y lo hacemos perfecto. ¿Y vamos a cambiar todo? No. Pero sí empezamos a cambiar de manera individual. Sí empezamos a entender que tu cuerpo no es el problema, que por más que lo violentes, no va a ser ahí. Que quizás no llegues a amarlo al 100% y decir, wow, amo cómo me veo y amo todo lo que está pasando porque constantemente vas a estar bombardeada con eso. No, pero ya no lo vas a violentar. Ya no lo vas a dejar pasar hambre. Sí. Ya no vas a someterte a cirugías que te lastiman, a someterte a comentarios propios como de desagrado, a autolesiones, a regaños, a aislarte. Y es súper difícil. O sea, la verdad es que decirlo a hacerlo son cosas abismalmente difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, pues yo no lo voy a decir a una persona, sí, échale ganas y tú puedes y vas a salir de esto, porque la verdad es que, o sea, hasta es un insulto, ¿no? O sea, claro. Las personas que luego, no sé, les dices a alguien, no, pues estoy deprimida, pues ya no estés triste. Ajá, échale ganas. Ajá, ay sí, nada más porque me dijeron que ya no esté triste, se me va a quitar la depresión, ¿no? Sí, así claro, como si se me ocurrió antes. Ajá, exacto, como a las personas seguramente luego pasa muchísimo. Toda esta violencia no solamente es hacia las personas gordas, también es hacia las personas súper delgadas. O sea, hay muchísima violencia cuando... Yo, por ejemplo, cuando tuve a mi hija, adelgacé muchísimo en el periodo de la lactancia, porque la lactancia, no sé si sepas, pero quema millones de calorías, o sea, muchísimo todo el proceso que existe aquí adentro. Yo adelgacé muchísimo. Y todo el mundo, yo no sé por qué tenemos esta horrible cultura en todos lados de estar todo el tiempo opinando sobre el cuerpo de las demás personas. O sea positivo, no positivo, sea insulto o sea cumplido. Tenemos esta horrible costumbre de estar todo el tiempo criticando el cuerpo de las demás personas o comentando. Y me acuerdo que a mí me decían, estás súper delgado, ya come más. Y yo, ay, no, no lo había pensado. Yo, fíjate. Ajá, sí, no, muchísimas gracias. Acabas de resolver toda mi vida. Exacto. O sea, seguro no engordo porque no como, ¿no? Exacto. Pero es súper difícil salir de ahí. O sea, te digo, yo que estuve tantos años con toda esta lucha, con todos estos estigmas sociales, con todas los cuerpos de redes sociales perfectos, tratando de llegar ahí, ¿no? Tratando de parecerme. Y ahorita que ya estoy en toda esta lucha antigordofobia, en todo pues en todo este activismo, en todo este camino, en todo este cambio, aún así me cuesta muchísimo. O sea, yo ya hace años, o sea, que no hago una dieta y que no como con restricciones. O sea, si a mí se me antoja ahorita un pastel, me voy a comer un pastel. Y si se me antoja una pizza en la noche, me voy a comer una pizza. Y si al día siguiente quiero desayunar tacos, voy a desayunar tacos. O sea, a lo mejor no es lo más saludable en términos calóricos o en términos nutricionales, pero a mí me ha funcionado muchísimo ya no vivir
con restricciones. O sea, ya decir, ¿sabes qué? Como toda la comida y ya vivo sin restricciones, pero aún así me cuesta. O sea, hay veces que, no sé, voy a ir a una fiesta y me pongo un vestido y veo que se me salen los gorditos y digo de que, ay, o sea, en mi cabeza automáticamente digo, quiero adelgazar, ¿sabes? Sí. Y luego un segundo después pienso, no es mi culpa, es un tema, es un estigma social, no tengo que, o sea, ¿sabes? Pero es un trabajo diario y es un trabajo súper difícil porque por mucho que te sepas toda la teoría, no sé si a ti te pasa, pero por mucho que te sepas toda la teoría, aún así es súper difícil luchar contra esto porque vivimos inmersos en este mundo. Sí, total. O sea, igual yo te comentaba que al inicio, hace 10 años que yo entré, 11 años que entré a la carrera, yo pesaba 20 kilos menos de los que peso ahora. Y hace unos días estaba yo borrando fotos, ya sabes, de mi carreta y demás, y me aparecieron fotos de hace 10 kilos, de hace 15 kilos, ¿no? Y en mi cabeza fue como, ay, ni me había yo percatado de tanta diferencia hasta que vi las fotos, fue como, wow. Sí, obviamente notaba que mis pantalones ya no me quedaban, que mis blusas ya no me quedaban, que sí hacían comentarios como te ves más grande, pero yo soy una mujer de estatura alta, ¿no? Entonces, pues era como, siempre me dicen que me veo grandota, ¿no? Siempre había yo vivido con eso. Veo esto y fue como, ya entendí de dónde venían esos comentarios. Ah, ok, ya entendí. Y al ver esas fotos, que si bien yo agradezco la relación que tengo con mi cuerpo y la relación que tengo con la comida, ver esas fotos y cachar estos comentarios años después, ¿no? Fue como un, sí es cierto. Y si ya estoy muy grande, o sea, sí te movió aún. Sí me movió, fue como, ay, no. Y empezar a darme cuenta que yo no había batallado tanto para encontrar tallas de pantalón. Batallaba, repito, por lo largo. Pero ahora es batalla por lo largo y para que te cierre de arriba, cosa que yo nunca había experimentado porque yo entraba en las tallas más pequeñas. Y repito, sigo siendo una mujer en privilegio delgado porque quepo en un sillón, sí, porque quepo en un asiento de avión, en una bata médica, sí, porque no me discriminan por mi tamaño de cuerpo. Sí. Pero ya empiezo a vivir la dificultad de encontrar ropa y eso sí mueve. Y digo, ay, ¿y si tengo que regresar a lo que tenía antes? Y es como, no. Entrando a la universidad yo tenía 18 años. Sí, total. Ya tengo 30. O sea, ya no estoy allá. Nuestro cuerpo tiene que cambiar, tiene que evolucionar, o sea, tenemos que crecer, o sea, lo dijiste tú el otro día, que Maribel Guardia sigue tratando de entrar en su pantalón de cuando tenía 15 años. Exacto. ¿Qué es eso? O sea, tienes 40 años más que eso, claramente 50 no tienes. años más que eso. ¿Tienes 50? ¿Tienes 60? 60 y tantos, sí. Y quieres seguir entrando en el mismo pantalón de cuando tenía 15 años. Eso es ilógico. Ilógico, no se puede. Y en mi momento fue como, ¡ah! ¿Y si tengo que regresar a esa talla? Y fue como, a ver, no. Ya pasaron muchísimas cosas entre la edad, medicamentos psiquiátricos que yo no pensé que en algún punto fuera a tomar, duelos durísimos, cambios abismales. O sea, yo no tenía estrés en esos momentos de mi vida más que la universidad. La universidad, claro. ¿No? Y ahora, 3 horitos después, mi vida es abismalmente distinta. Sí, evidentemente tu cuerpo va a ser distinto. Exacto. Entonces, aunque yo tenga esta información y tenga esta capacidad cognitiva de identificar que esto es un bombardeo, claro que se mueve, pero es regresar a la raíz y decir, va, es normal, me está pasando porque estoy bombardeada. O sea, ahorita tengo el auge brutal de meterme a cualquier red social y ver una delgadez extrema. Sí, aunque yo no lo busque, aunque no sea mi algoritmo, algo me va a aparecer ahí, porque te lo buscan meter hasta por los ojos. O sea, por donde sea va a entrar ese algoritmo o esa necesidad de delgadez. Ah, ok, vine de ahí, no pasa nada. Pero estoy bien con mi cuerpo, estoy sana, me llevo increíble con la comida, es mi mejor relación. O sea, yo creo que de todas mis relaciones, mi mejor relación es la con la comida. O sea, verdaderamente no hay otra. Sí. Perfecto. Si mi cuerpo ahorita está así y va a cambiar, que cambie. Igual ya me empezaron a salir canas, ¿no? Y mis amigas de que, no, ya hay que empezar a pintarnos el cabello. No, yo las voy a dejar. Yo voy a dejar a mis canas ser. Hasta donde llegue.
Si en algún punto ya identifico que de verdad no me gusta y me siento incómoda, a ver qué hago. Pero ahorita no me representan mayor problema. Sí, es natural. No espero verme diferente cuando ya tengo 30. No me voy a ver como cuando nos conocimos con mis amigas y yo hace 15 años. Ya no somos esas adolescentes en la prepa que nos veíamos cual niñas. Obviamente ya va a cambiar. Ok, las abrazo, las recibo mis canas, recibo los cambios de mi cuerpo, los achaques del cuerpo también de los 30. Está bien, no pasa nada. Y también la juventud propia de los 30. Porque sigue siendo una juventud buenísima. No es la misma de los 20, pero sigue siendo una juventud, ¿no? Entonces sí es, aunque tengas esta formación de cuando me salió la primera cana y me la vi, sí fue como, estoy envejeciendo. Y luego fue como, relájate, es una cana. No pasa nada. Sí, estás envejeciendo. Pero es normal. Está bien. Está bien. Y ya es como de, ok, las que me van saliendo, de hecho cuando se me cayó la primera que me la vi en la ropa, fue tristísimo. Yo de que no, mi canita, no. Y estaba larguísima, ¿no? Pero es como el abrazar, sí, mi cuerpo va a cambiar. Y lo recibo con toda tranquilidad, con toda compasión de decir, pues sí, voy a cambiar. Se me va a caer el párpado, sí, no pasa nada. Okay. ¿Qué opinas de toda esta cultura de la alta costura donde existe, pues te digo, la mayoría de los cuerpos son sumamente delgados? Yo que he estado como muy metida en el tema del modelaje, yo entiendo que es por un tema estético y es por un tema, o sea, a ver, en las pasarelas pues no se pretende que luzca la modelo, se pretende que luzca específicamente la ropa, pero yo sí quisiera saber desde tu perspectiva cuál es pues el impacto que eso tiene en todo este estigma. Creo, y en mi ignorancia, porque he de reconocer que soy muy ignorante en temas de moda y de alta costura, o sea, ahorita sí te puedo decir, me agarras de curva, ¿no? Ok. Pero sí nuevamente es algo social. Y la moda también es política. Y la moda también influye en cómo las generaciones nos vamos desenrollando, ¿no? Y se aplaude que se visibilicen más los cuerpos, pero ¿qué tanto es visibilizar y qué tanto es incluir? Porque en una pasarela o en una campaña puedo poner una modelo plus size, pero ¿de verdad tienes esas tallas en la tienda? O sea, sí que padre Calvin Klein hace 2 años que puso una modelo de cuerpo grande, pero tú ibas a Calvin Klein y no había tallas, ¿no? Ahora, Victoria's Secret hubo el desfile las semanas pasadas, ¿correcto? Sí. Y hubo modelos de cuerpos grandes, pero dentro de la hegemonía fueron esos cuerpos. Sí, Ashley Graham, sí, varios modelos de cuerpos muy grandes, sí. Pero siguen siendo relativamente hegemónicas. ¿Y qué tanto esas tallas las van a encontrar las mujeres de cuerpos grandes? En la tienda, si tú vas a Victoria's Secret, ¿cuál es la X que vas a encontrar? ¿Hasta qué XL vas a encontrar? ¿2XL, 3XL? Sí. ¿Qué tan grandes son? ¿No? ¿Por qué crees que desde o sea, a ver, obviamente es un desfile de Victoria's Secret, obviamente son modelos, obviamente no vamos a poner a cualquier persona pues a ser modelo porque no, ser modelo no nada más es ser bonita. O sea, sí existen un montón o sea, formación, digamos. Hay formación, hay lineamientos, pero desde tu punto de vista, ¿por qué crees que siguen siendo modelos? O sea, sí son modelos hegemónicas, pero te refieres al rostro. Desde el rostro, desde la corporalidad, ¿no? Vaya, hay pechos grandes, pero hay pechos grandes caídos, ¿sí? Hay vientres abultados, pero hay vientres abultados con cintura. Claro, claro. Sí, hay glúteos grandes, pero hay glúteos grandes caídos. Claro, sí son modelos, o sea, grandes, pero que al final un cuerpo grande o una mujer de un cuerpo grande sí las va a ver como yo me quisiera ver así, ¿cierto? Exacto. Sí. Exacto. No vas a ver una corporalidad con estos vientres que quizás se cuelgan, que caen, que hay poco glúteo o que el pecho es muy poco y caído o que no es redondo, que es un poco más una gota, ¿no? O una forma anatómica distinta. Pero sí me parece que es un avance.
o sea, al fin... Sí, es un avance. Sí estamos avanzando, o sea, ya que el 100% de los modelos de Victoria's Secret no sean talla 2, ya es un avance. 100%. O sea, y por ejemplo, Ashley Graham sí es una modelo de Victoria's Secret, ha sido modelo de Victoria's Secret, o sea, no sé cuántos años, o sea, muchísimos años. Y ella, por ejemplo, sí tiene celulitis, sí tiene estrías, sí tiene los pechos, pues sí, semicaídos, porque ya tuvo 2 hijos, lactancia, o sea, naturalmente sí es una modelo y desfiló en la pasarela de Victoria's Secret, ¿sabes? O sea, sí me parece que es un avance, pero pues sí quería preguntarte tu opinión acerca de la estética de la alta cultura donde existen tantas modelos tan delgadas. Sí, o sea, sí es un tema. Repito, todo es social, todo es político, ¿no? Incluso si nos metemos en la moda ahorita, la influencia que está teniendo con la llegada de la ultraderecha y cómo esto también nos afecta en la gordura, en las dietas. ¿Por qué seguir patrones de delgadez? Es seguir patrones de sumisión, 100%, ¿no? Entonces, sí hay un avance en la moda, al tener estas... campañas donde se visibilizan más los cuerpos, pero es justo eso. ¿Hasta dónde me estás visibilizando y hasta dónde me estás incluyendo? ¿No? O sea, si me pones en tu pantalla, si me pones en tu pasarela, si me pones en un espectacular, pero ¿qué tantas tallas tienes allá afuera? ¿Con qué facilidad las puedo adquirir? Porque muchas veces las personas de cuerpo grande dicen, ok, sí está la talla, pero solo en línea y no me la puedo probar. Claro. Y sobre todo estas tallas, pues se las quieren probar. Exacto, yo quiero ir a la tienda y poderme probar ese pantalón. Y quizás ni tú ni yo tenemos mayor dificultad para encontrar las tallas y decir, esto no me gustó, va y lo regreso, no pasa nada. Pero una persona de cuerpo grande que utiliza para decir que la gordura o que son personas grandes, no mid-size, se habla a partir de la talla 16 americana, ¿no? Según las comunidades gordas, ¿no? Entonces, quizás tú y yo sí podemos encontrar una 7, una 9, una 11, pero ya una persona quizás no encuentra una 18, una 20. Claro. Ni siquiera en línea. Y eso también es una discriminación. Sí, eso también es violencia, está muy cañón. Sí, industrial, institucional, o sea, Inditex hace lo que quiere con el sistema de tallajes. Sí. No hay un sistema de tallajes establecido. Hasta inclusive los diseños, o sea, los diseños para las personas delgadas son súper distintos los diseños para las personas gordas. O sea, los diseños o la ropa diseñada para las personas gordas siempre son como un poquito más modesta, más larga. O sea, no hay minifaldas para personas gordas, no hay crop tops para personas grandes, ¿no? O estampados bonitos, no hay. Siempre son estampados como muy... Pues sí, lo que les sobró. Como, residuos de tela ahí que tenían retazos. Sí, ¿no? O muy conservadores, o muy, ¿no? O sea... Para no mostrar, porque como una persona de cuerpo grande va a estar mostrando su cuerpo, ¿no? O va a llamar la atención. Exacto. Estampados como muy tenues, muy insípidos, sin brillos. Neutros, que no se vean juveniles o que se vean muy fashion. Tampoco hay como eso allá afuera. Ok. Bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte por último, ¿qué le dirías a todos esos doctores, doctoras, nutriólogos que dicen que este tipo de activismo está promoviendo la obesidad y promoviendo la gordura y promoviendo, pues así que se tapen las arterias de todo el mundo? Ok. Pues que se pongan a estudiar, ¿no? Para empezar. Estudiar es básico, sí. ¿no? No debemos de dejar de estudiar. Siempre tenemos que estar estudiando, leyendo, preparándonos. Nadie anda por ahí, o sea, los profesionales de la salud que abogamos por este paradigma no centrado en peso, no vamos diciéndole a las personas, engorden, quédate sentada todo el día, no hagas ejercicio y no comas frutas y verduras. Al contrario, hacemos todo lo contrario a lo que ustedes creen. Estamos promoviendo los buenos hábitos, estamos promoviendo la actividad física, el autocuidado, el levantarse, el hacer, el cuidar su salud mental, cuidar la salud física. Y si tu creencia es que promovemos que se queden sentados y que sean gordos de por vida, hay que leer. Y hay que leer en particular sobre estigma de peso y la influencia que tiene, que es lo que hemos hablado durante todo este momento, de cómo impacta en la salud tanto física y mental de las personas que llegan a su consultorio, aparte a pagarles. Porque la gran mayoría también vienen de la consulta privada,
te están pagando porque hagas bien tu trabajo. Entonces ponte a leer, básicamente. Bien enojada. Ya bien enojada, pónganse a leer, estudien, y hay que tener mucho tacto con las personas que están acudiendo con nosotros para cuidar su salud. Total. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias por compartir este espacio. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como @d de dedo, M de mamá, nutrición, DM nutrición _. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, pues yo quisiera cerrar este episodio diciéndoles que la violencia está en todos lados, o sea, que podemos afectar muchísimo a las personas. Ya nos acaba de decir Daneli que el 25% de las personas que mueren gracias a un TCA lo hacen por suicidio. Entonces creo que esto es un claro dato y una clara muestra de que de verdad la violencia y el abuso social sí existe y nos hace un daño espectacular, yo creo que a todas las personas en diferente medida. Entonces, pues los invito a que no comentemos el cuerpo de las demás personas, a que no hablemos del cuerpo de las demás personas, independientemente de si sea un cumplido o si sea una crítica. Creo que ya lo hemos repetido varias veces, pero no se habla del cuerpo de las demás personas y nunca sabes, o sea, real, nunca asumas nada, nunca asumas que si ves a una persona gorda, está gorda porque quiere o está gorda por malos hábitos. Al final, ese es tu estigma y esa es tu ignorancia y tu falta de datos, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría únicamente a eso, a seguir pues apoyando este contenido, compartan, suscríbanse, denle like, comenten y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.